El cambio climático está con nosotros, es la nueva normalidad. El cambio climático en el mal sentido, lamentablemente. Las inundaciones, los desastres naturales. En estos días está en efervescencia esta cuestión porque están reunidos en París, Silvia, Mabel, los líderes mundiales para tratar de, esta vez, a ver si llegan a un acuerdo para combatir el calentamiento global y todo el problema de la energía, una cantidad de cuestiones que hoy son muy importantes en la agenda, han pasado a ser primer lugar en la agenda de muchos países, ¿no? Sí, ojalá se llegue a algún tipo de acuerdo. Hay una fuerte presión, no solo de las organizaciones ecologistas, también hasta del propio Papa Francisco, que emitió una encíclica especial y está presionando, cuentan individualmente a las grandes potencias para que lleguen finalmente a un acuerdo. El tema es que si no hay ningún tipo de acuerdo respecto de la emisión de gases y de parar con la deforestación que es generalizada en el mundo, la temperatura del mundo puede llegar a aumentar hasta 3 grados, 2,8 grados, dentro de muy poquito, dentro de 30 años, con lo cual es un desastre, digamos, no solo es el derretimiento, que se van a derretir, por supuesto, parte de los polos, inundaciones, lo que implica a nivel productivo también. Estamos a 1 grado menos, más de calor de comienzos de siglo, previo a la revolución industrial. Se creció en 1 grado y ya se plantea que el límite son 2 grados, porque si se supera ese límite de 2 grados, se van a inundar y van a desaparecer las Maldivias. En el informe que tenemos está exactamente, planteado. muy bien contado. El otro tema es que hoy la discusión pasa hasta cuándo vamos a depender de los combustibles fósiles. Ha habido incluso iniciativas de fundaciones, por ejemplo, la de los herederos de Rockefeller, que tienen la fundación de Rockefeller, que dijeron que ellos están llevando una iniciativa para las empresas para que no inviertan más en compañías petroleras. Con lo cual ahí hay una tensión entre los países que dicen esto es una locura porque implica un enfriamiento de la economía, digamos, el planteo de los ecologistas más radicales, y los otros que, bueno, buscan algo más racional, pero sí con un compromiso a desarrollar energías alternativas. En el medio de esto, el otro día, mientras se está discutiendo esta cuestión, aparece el Beijing con alertas por el smog y por lo que significa ya in situ esa contaminación, ¿no? Que es la que después... Igualmente hay mucho de hipocresía y doble discurso en esta cuestión. Yo estuve hace poco en Washington en una presentación donde un experto en energía decía, miren, Estados Unidos tiene carbón para siglos por venir, además de petróleo y bueno, su propia revolución del shale gas y del shale oil, que lo van a utilizar. El petróleo, la nafta barata en Estados Unidos es como la mesa de los argentinos, ¿no? Eso no se toca. Por eso Estados Unidos prohíbe las exportaciones de petróleo desde el año 73. O sea, están prohibidas directamente y eso tampoco lo van a modificar. Bueno, pero vamos a ver ahora el informe que tenemos preparado donde se explica qué es, en qué punto está el cambio climático y qué es lo que van a hacer los líderes en París por parte de un experto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que está en este momento también participando en esas reuniones. Vean el informe. La temperatura de la Tierra es la que nos permite la vida. Digamos, si la Tierra no tuviera la atmósfera que tiene, la vida no sería posible. Esta atmósfera que tenemos, que está llena de gases, nos da un efecto invernadero, que es el que amortigua las diferencias de temperatura. Entonces, eso permite la vida. Cuando hablamos de esas diferencias de temperatura dan un promedio. Ese promedio de temperatura da un valor. Entonces, desde la era preindustrial hasta la fecha, esa temperatura promedio se fue elevando. Entonces, al elevarse ese valor de temperatura, es donde empieza a afectar al clima. Desde la era preindustrial hasta la fecha,
ya aumentó 0,9 grados la temperatura global. O sea, ya aumentó casi 1 grado. La ciencia nos dice desde Naciones Unidas, y es lo que acuerdan por ahora los gobiernos, de que el límite para un clima seguro está en los 2 grados de aumento. Es decir, que hasta ahora ya nos consumimos casi 1 grado de los 2. La verdad que tenemos, hoy por hoy, estamos viendo en primera persona varios de estos efectos que nos producen este aumento de temperatura y estos cambios climáticos. Eso lo vemos reflejado en la severidad de algunas tormentas, en la frecuencia de algunas tormentas que antes no ocurrían o que ocurren en lugares que antes no ocurrían. Tal, por ejemplo, es el caso de ese tifón que ocurrió en Filipinas hace 2 años, que fue devastador. Realmente aproximadamente 10.000 personas se murieron por un tifón que ocurrió, que era el de mayor escala que alguna vez se había registrado. Entonces, y nunca había ocurrido antes. Entonces, estamos viendo cosas que antes no ocurrían. Eso por hablar de las tormentas. Por otro lado, podemos hablar de las sequías. Hay zonas que se están volviendo cada vez más áridas. Hay zonas donde no está lloviendo por causa de los cambios climáticos. Y después, otro efecto es el aumento del nivel del mar. Si bien ahora no nos estamos dando cuenta, pero ya está aumentando un par de centímetros el nivel del mar. Entonces, ¿eso qué trae aparejado? Que la cota del agua empieza a llegar a otros niveles. Eso trae aparejado que está cambiando también la salinidad del mar. Al cambiar la salinidad del mar, cambia también la temperatura del mar. Y si cambia la temperatura y cambia la salinidad, se cambian las corrientes marinas, se cambia la vida en el mar, se cambia la fauna, la flora que existe en el mar y consecuentemente en nuestras actividades productivas impacta en la pesca, impacta en la vida de cada una de las personas que viven del mar, por ejemplo. El aumento del nivel del mar o la intrusión marina, que se puede decir, eventualmente lo que va a hacer es eliminar zonas habitables, más allá de que se puedan utilizar o no. Básicamente estamos hablando de que con 2 grados de aumento de temperatura, digamos, toda la zona de la costanera, toda la zona de la reserva natural de acá de Buenos Aires estaría bajo del agua, o sea, con 2 grados de temperatura. El cambio climático básicamente está dado fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles hablamos de carbón mineral, petróleo y gas. Eso es lo principal que ha causado todo el aumento de gases en la atmósfera. Entonces, ahí tenemos básicamente dónde están los culpables, ¿no? O sea, tenemos todo lo que es la industria petrolera, todo lo que es la promoción de toda la quema de combustibles fósiles, que va desde los autos hasta la generación de energía, y fundamentalmente es ese énfasis que se le ha puesto a todo un desarrollo económico basado en esa tecnología. Hace 150 años la gente no lo sabía, era lo que generaba el progreso, era lo que trajo el desarrollo económico, la tecnología. Hoy por hoy sabemos, y en realidad ya lo sabemos desde hace unos cuantos años, pero sabemos que tenemos que hacer una transición. Hay que dejar de usar combustibles fósiles para pasar a usar energía limpia. Cuando hablamos del uso de la tierra,
específicamente en el caso de la agricultura, tenemos que el uso de fertilizantes en particular tiene compuestos nitrogenados. Esos compuestos nitrogenados también son gases de efecto invernadero. Esos compuestos nitrogenados que en principio se tiran a la tierra son los que eventualmente después de la cosecha o después en determinado momento se evaporan también y van a la atmósfera. Es muy importante mencionarlo porque los gases nitrogenados tienen miles de veces más de potencial de calentamiento que el dióxido de carbono, que es el gas que todos conocemos, que es el que produce el efecto invernadero. En el caso de la minería y la deforestación, en realidad el principal problema es la deforestación. Es decir, la deforestación en todo el mundo es realmente una causa muy importante de emisiones de metano. Es uno de los motivos por los cuales Brasil está muy comprometido, todos los países amazónicos, Indonesia, los países como Rusia con los grandes bosques boreales que tienen, en donde esas emisiones por los bosques que tienen son sumamente importantes y representan un gran porcentaje de las emisiones de sus países. Sin ir más lejos, Argentina tiene el mismo problema. O sea, buena parte de las emisiones de nuestro país viene de la parte de la deforestación. Argentina está enfrentándose, como un país grande que es, que tiene una gran extensión a nivel de latitud, un país que está enfrentándose a sequías, es un país que está enfrentándose a inundaciones, es un país que se está enfrentando el aumento del nivel del mar. O sea, son impactos que se están viendo. Quizás todavía no nos damos cuenta del impacto del nivel del mar, pero sí estamos viendo claramente con los recientes eventos de las grandes inundaciones que tuvimos en Luján, en La Plata. Digamos, estamos viendo que cada vez nos tocan más esas lluvias o esas tormentas que son más fuertes, que son más abundantes y que de repente no es raro que llueva. Vivimos en una zona en donde estamos acostumbrados a que llueva. Sin embargo, estamos viendo que de repente las lluvias son más intensas, hay más caudal de agua en menos tiempo. Entonces, es normal que una vez cada tanto tengamos una tormenta muy fuerte. Es normal que de repente haya una tormenta de granizo. Ahora, ¿es normal? ¿Qué es normal? Que ocurra una vez cada tanto. El problema viene cuando de repente ese mismo fenómeno lo vemos este año, el año que le sigue, dentro de 2 años otra vez. Entonces eso empieza a cambiar ese promedio, esa normalidad. Y ahí es donde empezamos a decir, sí, acá hay cambio climático. Y por otro lado, obviamente, hay casos que sí son paradigmáticos, en donde decís, esto no estaba directamente. Y esto podría ser el nuevo normal. Entonces, los eventos que a veces estamos viendo hoy podrían ser la muestra gratis de lo que va a ser el futuro. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos.
Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. La verdad que los impactos del cambio climático tienen una envergadura que realmente excede mucho las capacidades que tenemos de entender, digamos, hasta dónde llegan. Y en este caso hay varios ejemplos de cosas en donde podemos ver cómo esos impactos del cambio climático afectan directamente a la manera que viven las sociedades. Cuando hablamos de que hay zonas que se empiezan a volver áridas, estamos atentando contra la fuente de supervivencia de muchas poblaciones. Estamos empezando a enfrentarnos a una situación potencial de migrantes climáticos. Ni que hablar cuando hablamos de lo que internacionalmente conocemos como daños y pérdidas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando suba el nivel del mar y desaparezca un país? O sea, hay países que están arriesgando su vida, su propia existencia. Maldivas, por ejemplo, es un país que va a ser el primero que va a desaparecer si sube el nivel del mar. Entonces, cuando ellos negocian a nivel internacional, se están jugando su propia subsistencia. Se están jugando la propia existencia de su país. Ahora, la pregunta es, si sube el nivel del mar y Maldivas desaparece, ¿quién recibe a los ciudadanos de Maldivas? ¿Se les va a dar un país? ¿Los va a recibir Estados Unidos porque fue el que más contaminó? ¿Los va a recibir China porque es el que está contaminando más ahora? ¿Los va a recibir la India porque es el que está más cerca? Entonces, hay un montón de preguntas que son muy fuertes a nivel social que nos tenemos que hacer. Porque, digamos, el cambio climático no solo es una cuestión de que bueno, sí, las enfermedades, esto, aquello, estamos hablando muchas veces de la misma supervivencia de la gente. Hoy por hoy, en la Cumbre de París, lo que falta concretar es que todo eso que se fue creando, todos esos compromisos que muchos países fueron armando, se vean reflejados en un acuerdo que sea justo, ambicioso, que aplique para todos los países del mundo, pero con el adecuado apoyo de los países más responsables, con el adecuado compromiso de los países más responsables, con el adecuado compromiso de aquellos que no tienen capacidades para poder adaptarse, para poder rendir cuentas si reciben fondos y, sobre todo, con un compromiso claro de que la contaminación tiene que reducirse de acá al año 2050 para tener chances de estar por debajo de esos 2 grados. En materia energética, realmente las energías renovables son
un cambio sumamente importante. Ya hoy por hoy, con la disponibilidad tecnológica que hay, acceder a tecnologías limpias no es imposible. En particular, Argentina está en una situación que podría beneficiarse como pocos países en materia de energías renovables. El potencial de energía eólica que tiene la Patagonia es suficiente como para darle energía eléctrica a todo el continente sudamericano. O sea, realmente los valores del potencial que hay en Argentina es muy grande. Darle importancia a las energías renovables puede traer muchos beneficios económicos, sociales, manos de obra. Los sindicatos en Argentina están listos para trabajar en energías renovables. O sea, ellos mismos han generado espacios en donde se están capacitando para eso. Se están capacitando para los empleos verdes del futuro. Creo que es importante que cuando hablamos de cambio climático entendamos que, por un lado, el problema ya está acá, ya está instalado, y que las soluciones no están ni en el futuro, ni en otra persona, ni en una tecnología inalcanzable. O sea, todo está realmente al alcance de nuestras manos. De nuestras manos como ciudadanos, de nuestras manos como vecinos, de nuestras manos como gobiernos, ONGs, empresas. Es muy importante que entendamos que ya no estamos hablando ni de metafísica, ni de futurismo, ni de científicos de la NASA. Estamos hablando de un problema que está acá instalado y que tiene solución en la manera en la que todos podamos vivir de una manera armónica con el medio ambiente, que no es poesía, es cuidar la energía que tenemos, cuidar la economía que tenemos, cuidar los ecosistemas que tenemos y respetar el espacio en el que estamos. Bueno, y esas son las conclusiones, ¿no? Bueno, la negociación es clave, ¿no? Aquí para cerrar, si es que se cierra la cuestión, lo sabremos en los próximos días. Claro. Lo que pasa es que los países más contaminantes, a su vez, tienen, obviamente el ranking lo encabeza China, después viene, como vos comentabas, Pablo, el propio Estados Unidos. Hay que ver hasta qué punto hay una decisión política de limitar. Pero hay pequeñas cosas que se pueden hacer, pequeñas revoluciones culturales, digamos, que sí se pueden hacer. Hay que ver si finalmente... Sí, sobre todo en los países desarrollados, claro. porque es allí el corazón de la contaminación y el corazón de la creciente demanda por una economía y por producción que se sostiene en combustibles fósiles, entonces en ese tipo de energía. ¿Y la Argentina qué dice? La Argentina llevó una propuesta que fue muy criticada, muy débil, envió ahí al vicepresidente Amado Boudou, o sea, no tiene una política ambiental realmente seria, no se cumple con la ley de bosques, que fue una ley muy importante para evitar justamente la deforestación. Tampoco nos hemos enterado que tampoco, por ejemplo, se cumple con la ley de glaciares en el caso de la minería. Hubo una denuncia, una admisión en realidad por una de las empresas mineras que efectivamente ellos estaban instalados sobre glaciares que supuestamente estaban protegidos por ley. Sí, las nuevas designaciones en el área no son muy auspiciosas sobre la importancia que se le está asignando a un tema como el medio ambiente en la Argentina. Así que todavía estamos muy en mora en la Argentina con este tema. Pese a que tendría, digamos, tiene algunos factores, por ejemplo, la producción de aluminio, que en Australia se hace con carbón, aquí se hace con energía hidroeléctrica, ¿no? Sí. Podría tener un precio diferencial el aluminio argentino o un castigo el otro, pero eso no ocurre en la economía mundial. Bueno, esta es la realpolitik, ¿no? Esta es la verdad, digamos, de los discursos muy bellos alrededor del medio ambiente. Por eso no se industrialicen los que no se industrializaron y siguen los otros, entonces es también una gran hipocresía. Ustedes paren de consumir, ¿quiénes? Los que es la teoría de tirar uno cuando llega tira la escalera, ¿no? Tira la escalera para que no suban los demás, ¿no? Los chinos dicen, bueno, en términos per cápita no somos los más grandes, en realidad los mayores son los australianos, son 20 millones de personas sentados sobre una montaña de carbón.
exportan miles de millones de toneladas de carbón a China, entre otros países. Entonces, bueno, es difícil. Veremos entonces con qué sale esta cumbre finalmente. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.